Las cifras de desempleo durante abril-junio registraron una nueva alza de 0,7% comparado a 12 meses, aunque se mantuvo en 8,5% comparado al trimestre anterior. Para hablar sobre este tema, estamos con Víctor Martínez, director ejecutivo de CIES UDD. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buen día. Hola, buenos días y gracias por la invitación, José. Bien, primero que todo, justamente hacer también un análisis de cómo toman estas cifras, porque si lo comparamos con el trimestre anterior es la misma, pero también entendemos que hay que hacer la comparativa, ¿no?, con 12 meses. Y en ese sentido sí hemos registrado un alza de 0,7% y que además ha sido consecutiva. Primero, ¿qué análisis haces tú de estas cifras? ¿Qué nos están diciendo hoy día? Me imagino que tienen que ver también con esta economía media estancada que todavía tenemos, ¿no? Sí, o sea, en esta etapa del año uno tiene dos componentes súper importantes que influyen en la cifra de desempleo en particular. Ya. Una es un componente estacional Ujú. que se está viendo poco, digámoslo de alguna manera, porque generalmente la creación de empleo, por ejemplo, privada, etcétera, menos fuerte de lo que se vio en el último trimestre en esta etapa del año. Y sobre todo cuando le sumo a eso un componente característico del año que ha sido este ajuste económico con un PIB que básicamente uno esperaría que la cifra de desempleo estuviera más alta o la creación de empleo estuviera un poco más baja. Entonces, al final, el que se mantenga la cifra de desempleo es una señal de que el mercado laboral de alguna manera está siendo resiliente o uno lo ve afuera como parece que está siendo resiliente. La explicación de eso tiene que ver con que todavía estamos en un desajuste respecto a la época de pandemia. Y a pesar de que ya algunas personas habrán olvidado en la pandemia se destruyeron cerca de 2 millones de empleos. Y hasta el día de hoy las cifras no se han logrado ajustar respecto a esa destrucción de empleo. De hecho, faltan, según nuestras estimaciones, 430.000, hay otras que hablan de 470.000 empleos por recuperar para Sí. tener la misma tasa de ocupación que se tenía previo a la pandemia. Entonces, ese fenómeno, en el fondo, esa mochila, hace que en un contexto en el que haya, en el que estacionalmente tú deberías ver una desaceleración en la creación y que también en un contexto económico debilitado deberías ver una menor creación, dado que tiene una mochila de 430.000 empleos que te falta por recuperar, lo Mm. que ves es que el empleo es resiliente, la tasa de desempleo se mantiene, si bien en un lugar alto, pero no sigue subiendo. Claro, ya vamos a analizar justamente el impacto que tuvo la pandemia y esta mochila de la que tú hablas, que precisamente nos invita a analizar también que muchas dinámicas se modificaron, ¿no? Y también cómo entendemos esto, porque finalmente esto lo vamos a ir arrastrando y a medida que vayan avanzando los años, se van a ir sumando nuevas personas en edad de trabajar, por ejemplo. Pero ya vamos a analizar eso. Quería que nos centráramos también en las cifras de la ocupación, que también es una que llama la atención, no sé cómo lo ves tú, de un 57,5%. Y en el caso de las mujeres crece un 4,1% versus un 0,9% de los hombres. Eso también me llama la atención con respecto a la informalidad. En las mujeres también crece. Y en los hombres crece, pero menos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Las mujeres están volviendo a trabajar, recuperando ese espacio perdido en pandemia, pero no encuentran trabajo. El mercado no ha sabido responder a este retorno femenino al mundo laboral, o se explica por otra cosa. Sí, de todas maneras, como decías, y como bien lo decías tú, el punto de partida es una gran destrucción de empleo en pandemia, una destrucción de empleo que fue mayoritariamente para informales, mujeres y personas con menor nivel educacional, según los datos que uno puede acceder. Y dado ese panorama, fueron las mujeres en el periodo, por ejemplo, en 2021, los periodos justo después de la recuperación, cuando las tasas de creación de empleo eran muy altas, eran las mujeres, trabajos más informales y también las personas con menor educación, las que no recuperaban ese empleo. Entonces, ese espacio quedó ahí durante mucho tiempo. E incluso
no se veía una presión en la tasa de desempleo porque ni siquiera entraban al mercado laboral, al parecer. Eso puede ser que todavía habían varias ayudas, los retiros, etcétera. Había un exceso de liquidez también en la economía que le permitía probablemente a algunas personas no entrar del todo al mercado laboral. Y por otro lado, habían varios lugares, sobre todo en 2021, cerrados. O sea, el turismo todavía tenía algunas fricciones, había lugares que habían quebrado, entonces había un ajuste que se produjo. Y después empieza 2022 y ahora en 2023 lo que uno ve es que estos empleos empiezan a recuperarse, ya sin liquidez, en medio de una crisis, pero empiezan a recuperarse o tal cual como estaban, es decir, con niveles de informalidad altos, o empiezan a recuperarse de la misma forma, básicamente, en la que estamos. O sea, nosotros en ese espacio que se dejó, no generamos no generamos un empleo de mejor calidad. De hecho, sobre eso te pongo también otro dato. Por ejemplo, tú hablas de la informalidad, la cual dejó un espacio, como te decía, en pandemia y ahora está subiendo, pero si uno ve el track largo, en el fondo está recuperando el espacio que había informalidad y nosotros no supimos aprovechar este espacio para sustituir ese empleo por empleo más formal. Claro, porque en el fondo, perdón que te interrumpa, Víctor, porque me imagino yo también que hay un elemento a considerar muy importante y es que la informalidad lamentablemente ofrece la flexibilidad que hoy día necesitan tal vez muchas personas que entendieron en pandemia, personas que tuvieron, por ejemplo, que hacerse cargo de terceros, labores de cuidado, que lo hemos hablado en varias instancias, pero parece ser que hoy día quienes están encargados de crear puestos de trabajo formales todavía no se han sabido adaptar lo suficientemente bien a estos nuevos requerimientos de estos nuevos trabajadores post pandemia, ¿no? De decir, voy a necesitar ir a la casa, voy a necesitar hacerme cargo de tal cosa, no sé qué. Necesito generar un híbrido de algunos días en la casa, algunos días, porque de lo contrario, si el empleador no me facilita esto, bueno, yo busco empleo propio y busco la informalidad. El problema ya sabemos que tiene que ver con las cotizaciones, ¿no? Y su futuro. Pero ese es el tema. O sea, aquí finalmente la informalidad también viene dada, me imagino yo, por un mercado que no ha sabido ofrecer puestos de trabajo acorde a lo que necesitan hoy día los trabajadores, ¿o no? Sí, o sea, esa es una lectura, yo diría, importante. También respecto a la informalidad, quiero precisar que la informalidad que mide el INE es un poco más compleja de la que se medía hace algunos años. ¿Ya? Hace algunos años uno asumía informalidad como los empleos, los autoempleos, empleos por cuenta propia. El INE hace algunos años actualizó su medida en base a mediciones internacionales y hoy día puede haber un autoempleo que si paga impuestos no es catalogado como informal. ¿Pero es tan frecuente eso, el que se auto...? O sea, yo puedo entender que el que, por ejemplo, hace una asesoría, un ingeniero, sí, estoy poniendo cualquier ejemplo, pero el emprendedor no sé si sea tan... Porque igual, perdón la expresión, pero sale un poco para atrás y en circunstancias en las que necesitan generar ingresos, bueno, eso es lo que ha fomentado toda la vida, que la gente no boletee, no cotice, ¿verdad? Sí, no, o sea, tú tienes toda la razón en eso. Yo solamente estaba haciendo la precisión respecto a que hoy día cuando hablamos de informalidad también hay empleos asalariados que son informales, aunque mayoritariamente se mantiene, a pesar de la sofisticación del nuevo cálculo, se mantiene que obviamente el autoempleo es el que entrega la mayor parte de la informalidad. Pero es como para no dejarlo en eso, o sea, no todas las personas autoempleadas son informales, pero sí mayoritariamente muchos de esos, y sobre todo por la dinámica que tú dices. Eventualmente, de hecho, la dinámica es que muchos parten de manera informal y después se formalizan en la medida en que van agarrando un colchón para poder pagar la formalización de alguna manera. Ahora, respecto a lo que decíamos, a la discusión previa, que era por qué el empleo, a pesar en esta recuperación, volvió a ser informal. Una mirada es la mirada de las nuevas formas de trabajar, pero también hay algo estructural, porque esa informalidad antes de las nuevas formas de trabajar existía igual. Es decir, antes de la pandemia,
también había niveles de informalidad altos. Después de la pandemia se destruyó todo ese empleo y ahora volvemos a niveles de informalidad altos. La composición de esa informalidad puede tener el componente de que haya personas que estén buscando nuevas formas de trabajo, pero también hay algo estructural en la economía en Chile que tiene que ser, que tiene que ser abordado de alguna manera. Y esa informalidad tiene que ser, ya sea por un lado a través de crecimiento, cuando tú tenés más crecimiento también generáis mayor oportunidades para los emprendimientos, y esos emprendimientos pueden entonces tener más ingresos para pagar, etcétera, mayor facilidad para formalizarse, y por otro lado también las restricciones asociadas, o sea, flexibilidades laborales, etcétera, también ayudan a la formalización. Al final, cuando yo soy muy rígido, las personas tienen que enfrentarse a la decisión que tú graficabas. En el fondo, ¿me alcanza para formalizarse? ¿No puedo tener un régimen distinto laboral? Etcétera, etcétera, y dado esa rigidez, entonces la decisión de formalizarse es más difícil. Claro. En Chile, y como te decía, hay un componente importante, obviamente, de las nuevas formas de trabajo, pero también hay algo estructural, porque la formalidad era alta antes de la pandemia también, y lo que pasó es que después, claro, el mayor impacto de esos 2 millones de empleos fueron los informales, porque eran inmediatamente los que no podían trabajar en la calle, etcétera, etcétera, por las razones sanitarias. Sí. Entonces, fueron los que tuvieron más impacto y volvieron más tarde también. Claro, y a propósito de lo que tú decías también de esta rigidez que disuade, ¿no? Desincentiva o de alguna manera saca a un montón de personas que podrían trabajar en la formalidad, los saca porque finalmente los atrasa. Otro tema es la burocracia, y hablábamos también esto de compatibilizar lo que te decía al comienzo, vida personal, laboral, familiar, que bueno, hay un proyecto de ley, vamos a ver también qué tanto se avanza en eso y cómo puede incidir en mejorar las cifras de desempleo. A propósito de eso... ¿Puedo, por favor, sí. Adelante. De eso quería sumar, a propósito de esto, para sumar al cóctel de la informalidad. Ajá. Y de los empleos de menor calidad, digámoslo así, o más precario. Hay un indicador del INE que mide la tasa, o más bien el empleo a tiempo parcial involuntario. El empleo a tiempo parcial involuntario son personas que están trabajando media jornada y que les gustaría trabajar más, y el mercado no les entrega esa oportunidad. Claro. Eso no se da generalmente en los trabajos por cuenta propia, porque al final los trabajos por cuenta propia al revés, trabajan 24/7. Mucho más, claro. Negocio, no sé. Entonces, esa tasa había estado muy baja hasta hace 3 meses, y los últimos 3 meses ha estado subiendo, y en el último reporte del INE que salió ayer, esa tasa subió considerablemente respecto a los meses previos. Entonces uno ve que se está creando empleo en el margen, pero ese empleo que se está creando, como tú decías, informalidad, etcétera, etcétera, pero también ese empleo que se está creando es empleo a tiempo parcial involuntario, por ejemplo, que es una medida que demuestra que el empleo que se está creando o el empleo que se está recuperando no alcanza tal vez los estándares de calidad que a uno le gustaría entregar cuando genera empleo. Eso, quería como sumar ese indicador al cóctel de esta creación de empleo más de menor calidad o más informal. Claro. No, está perfecto, porque además son una serie de elementos que, como tú bien dices, se suman, ¿no? Y van precarizando el panorama. Considerando también esos elementos y todos los demás, ¿cómo proyectas tú la situación? Me hablabas al comienzo de la entrevista un tema que tiene que ver con un tema estacional, un tema de cuándo se generan más empleos. Hay épocas, ¿no? Y de cara a la primavera, de cara al verano, entiendo yo que la situación habitualmente comenzaba a mejorar. ¿Qué es lo que podríamos esperar para el próximo semestre o ya con miras al 2024? ¿Podríamos llegar a los 2 dígitos, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que no vamos a llegar a los 2 dígitos por varias razones. Porque, como te decía, hay una mochila hace rato de empleos por recuperar que si bien han presionado o no más la tasa de desempleo, no la tienen en 2 dígitos. Y es porque hay gente que simplemente no está buscando empleo.
Entonces yo veo difícil que las personas que están buscando empleo empiecen a quedar sin trabajo de alguna manera para presionar hasta los 2 dígitos de la tasa de desempleo. Eso yo creo que va a ser difícil. Lo que vamos a observar probablemente es que la tasa de desempleo se va a mover cerca de lo que estamos viendo. Puede que algún mes un poco más para arriba, otro mes un poco más para abajo, y de cara a la última parte del año va a empezar a bajar un poco en una combinación de mejora también económica, de proyección de que se mejora. Ayer tuvimos también la noticia del Banco Central, por ejemplo. Entonces empiezan a haber proyecciones, tiene que haber una mejora de alguna manera y eso va a impactar a la economía. Entonces, perdón, voy a aprovechar de tomar justamente ese punto, Víctor, a ver si nos puedes explicar, porque cuesta de repente hacer la asociación a la rápida, digamos. ¿Qué incidencia podría tener el anuncio del Banco Central, una baja en la tasa de interés con, no sé, mejorar las cifras de desempleo? ¿Cuál es la relación que existe? Entendemos que el Banco Central en algún minuto elevó mucho las tasas para, de alguna manera, desincentivar la compra, congelar un poco lo que teníamos, ¿no? Con esto se entiende que pasa todo lo contrario. Va a poder incentivar la compra, el consumo en la medida en que los usuarios, las personas no estemos tan asustadas todavía. Pero, ¿cómo va a incidir, crees tú, este anuncio, esta baja en la tasa en las cifras de desempleo, por ejemplo? Mira, las decisiones del Banco Central en ese sentido son bastante difíciles porque de todos los actores el que tiene que tiene que tomar la decisión de desacelerar, por ejemplo, cosas como el consumo, que a todos nos gusta de alguna manera y está bien, etcétera, pero al final impactan los precios. Entonces tomó la decisión difícil de subir la tasa y mantenerla alta durante harto rato. ¿Qué pasó con eso? El mercado empezó a generar expectativa. El mercado significa los actores económicos que toman decisiones, los que están invirtiendo, las personas que tienen que tomar decisiones de inversión, etcétera. Empezaron a entender con las proyecciones, por ejemplo, de los IPOM o las mismas proyecciones que entregan los agentes económicos, que la economía va a mejorar de cara a fin de año y que además la inflación iba a desacelerarse fuertemente de cara a fin de año. Entonces, dado que todos tenían esa expectativa, el Banco Central tenía un espacio para subir la tasa y eso fue lo que hizo de manera agresiva. Todos esperaban que fuera agresiva de alguna manera, pero lo fue hasta lo que yo diría el mercado tenía más o menos internalizado. Eso quiere decir que las proyecciones de alguna manera que tiene el mercado, el Banco Central también las tiene al mirar su decisión y uno dice, parece que todos los actores del mercado piensan que de aquí a fin de año la economía va a estar un poco mejor, que de aquí a fin de año la inflación va a estar más baja y eso quiere decir que los actores que tienen que tomar decisiones de inversión hoy día validan de alguna manera esos escenarios y empiezan a tomar las decisiones de inversión. A tasas de interés más bajas, entonces el consumo también sube, etcétera, y la economía se reactiva. Ese escenario es un escenario virtuoso, digamos, para la creación de empleo, porque al final si yo invierto más, si en mi negocio también consumen más, si hay más crédito para contratar, etcétera, etcétera, entonces voy a contratar. Y lo otro relevante que quiero hacer ahí el link es que una de las áreas o de los sectores golpeados en empleo es la construcción. Sí. El dinamismo de la construcción también está muy ligado a la capacidad que tengan las personas de pedir créditos. En alguna medida los créditos de corto plazo poco, pero también los créditos de largo plazo hipotecarios. Entonces, sí, pero además la construcción se ve, genera una actividad. El dinamismo de la construcción, me imagino yo que todavía se sigue viendo afectado, ¿no? por el tema de los insumos. O sea, una cosa puede ser que hoy día las personas tengamos la posibilidad más atractiva de poder embarcarnos en un crédito hipotecario y en consecuencia constructoras inmobiliarias empiezan a construir, pero sigue siendo difícil todavía ejecutar proyectos que estén al alcance del bolsillo de los chilenos y las chilenas, ¿no? O sea, también ahí hay un tema de dinamismo del sector que va a seguir costando. O sea, las tasas de creación de empleo que teníamos pre-pandemia, me imagino yo que todavía estamos muy lejos de acercarnos a eso, ¿no? Va más allá de la tasa de interés, me refiero. Mira,
Claro, tú, o sea, tocaste dos puntos que yo creo que son súper interesantes. Uno tiene que ver con que efectivamente, para no confundir, yo no estoy diciendo que el sector construcción se recupere, sino que al final, de todas las cosas en contra que tiene, el tener a la vista una baja de tasas importante, por lo menos en los próximos 4 meses, por parte del Banco Central, va a hacer que el sector construcción, algunas de las cosas en contra que tiene, mejoren, y eso va a hacer que en el margen eventualmente pueda generar un poquito más de empleo, etcétera. Eso es una cosa, pero eso no quiere decir que va a mejorar completamente en el mediano o largo plazo. Y lo otro que dijiste tiene que ver con... no, eso. Bien, Eso solamente. justo se nos acaba el tiempo, se nos quedan en el tintero muchas cosas que me hubiese gustado consultarle. Seguramente ya vamos a tener la instancia de conversarlo sobre la presentación que se espera para el lunes, ¿no? De Hacienda, la propuesta de pacto fiscal, cómo eso también Sí, podría incidir, lo que salía de nuestro GC, los mayores de 55 años que todavía tardan tantos meses, ¿no? En encontrar empleo, pero me parece a mí que eso, mm, muy cortito, eso antes de la pandemia era más o menos similar, ¿no? Ese grupo siempre ha sido el sí, golpeado lamentablemente. ¿Crees tú que se sí. Es podría que, mejorar ese tema? Vale. mira, muy en corto y como conclusión, el tema es que lo que uno ve en el último trimestre, si yo fuera un extraterrestre y llegara, diría, la economía está haciendo lo mismo que hacía previo a la pandemia. Estamos creciendo cerca de un 2% en el empleo. Antes de la pandemia, los últimos 5 años previo a la pandemia, en promedio crecimos 2% del empleo en 12 meses. Es decir, volvió como al estado estacionario. El problema es que ese estado estacionario que teníamos antes de la pandemia tampoco era tan bueno. Claro. Eh, y ahora estamos en ese mismo lugar de creación de empleo, de lentitud en la creación de los mayores de 55 años, las personas fuera del mercado laboral son importantes, los niños, etcétera. Tenemos todo ese cóctel que teníamos antes de la pandemia, pero además tenemos 430.000 empleos que no hemos recuperado. Es decir, se suman más problemas al mercado laboral y la capacidad del mercado laboral sigue siendo pobre para crear empleo. Entonces deberíamos estar creando mucho más de lo que creábamos incluso antes de la pandemia y mucho mejor, porque si no vamos a llegar, simplemente perpetuar estas instancias de informalidad y de problemas de encontrar trabajo para sectores específicos. Es de esperar que no, Víctor, y que, bueno, todas las condiciones que se están tratando de establecer para mejorar las condiciones laborales post pandemia, creación de trabajo, flexibilidad, puedan aportar a tener mejores cifras. Víctor Martínez, director ejecutivo de CIES UDD, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación, José. Que estés bien. Chao.